El método anticonceptivo de emergencia previene el embarazo después de una relación sexual sin protección, aunque no debe utilizarse de manera regular. En la siguiente entrevista, nuestro especialista explica cuáles son sus efectos secundarios y qué recomendaciones se deben seguir para no poner en riesgo la salud. Daniela Rodríguez Morazán, Acción 10 en la mañana. Gracias, Daniela, por la introducción de nuestro tema para el día de hoy. Me acompaña la doctora Berta Lechado. Bienvenida, doctora. Gracias por estar aquí en Acción 10 en la mañana. Hablemos de la pastilla para la mañana siguiente o PPMS. ¿Esta en qué condiciones es que está recomendada se utiliza? Ok, buenos días. Gracias por la oportunidad nuevamente. Principalmente lo que se conoce como PPMS, como dice, píldora para la mañana siguiente, es un método de anticoncepción de estado de emergencia. O sea, yo no estoy planificando, tengo un contacto sexual, no me he cuidado, no estoy utilizando, no utilicé preservativos, entonces yo tengo que evitar quedar embarazada porque todavía no estoy lista, no estoy preparada, o la causa que sea. Entonces esta píldora me puede ayudar a evitar formar un embarazo, y por eso se tiene que tomar inmediatamente, a más tardar quizás a la hora de haber tenido la relación sexual. ¿Hasta cuánto es el lapso de tiempo que se tiene para tomar la píldora y que ésta continúe siendo efectiva? Principalmente antes de las primeras 24 horas, porque si no sé cómo estoy o si yo ya sé que estoy en el periodo de ovulación, entonces obviamente corro el riesgo de formar un embarazo. La píldora tiene un efecto anticonceptivo, pero ya una vez hecha una fecundación, no hay cómo detener el embarazo. ¿Y la fecundación se realiza en las primeras 72 horas? Ahora, el consumo de esta pastilla no es similar al de las otras pastillas de planificación familiar, es decir, ¿puedo tomarlas regularmente? No. Esta píldora es para un estatus de emergencia. No es recomendable estarla tomando consecutivamente. A lo sumo, qué sé yo, podrá ocuparla una usuaria en 2 ocasiones al año. No es recomendable más, son dosis altas de hormona y esas dosis altas de hormona lleva a riesgo si sigo utilizándola inadecuadamente. Ahora, ¿por qué no es recomendable el consumo de esta de más de 2 veces al año? Una forma rutinaria por las dosis que lleva altas de hormona puede poner en riesgo a la paciente de que puede producir más adelante una trombosis venosa o una enfermedad de algún trastorno de la coagulación y hasta el riesgo, pues lógicamente si soy una persona que tiene enfermedades crónicas, al riesgo de un derrame cerebral por lo mismo de los trastornos de coagulación que lleva la misma aplicación de la hormona. Siempre cuando va a utilizar una paciente un método anticonceptivo hormonal, se tiene que tener en cuenta que esta paciente no ha tenido problemas de trombosis venosa, de enfermedad del hígado o de problemas de cáncer de mama principalmente porque son hormonas que pueden empeorar la situación, el estado de salud de la usuaria. Ahora, esta pastilla también genera algún tipo de trastorno en tu ciclo menstrual. ¿Podría más bien ser un síntoma o un medicamento que genera alguna adversidad para ya sea bien quedar embarazada o para precisamente evitarlo? Es decir, te podría más bien, sería contraproducente para lo que lo estás tomando. Sí, uno de los primeros efectos que muchas veces después de que toman la píldora pueden decir la paciente acudir: tengo irregularidad en mi periodo, ya sea que está menstruando por más tiempo o ya sea que hace sangrados menstruales en varias ocasiones en el mes. Entonces, esto es secundario al uso. El mal uso de la hormona de la píldora PPMS conlleva a más riesgos de otras enfermedades, de otros trastornos del ciclo menstrual. Entonces eso es lo que se le recomienda a la paciente. Si ella está utilizando un método anticonceptivo o no está utilizando un método anticonceptivo, si está tomando la píldora es un estatus de emergencia, no es para hacerlo de rutina. Entonces cuando ya ocupan el método de la PPMS como un estatus de rutina, entonces ya no tiene sentido. Mejor que se dedique, que busque, que elija un método anticonceptivo con el que va a estar
ya sea hormonal, ya sea no hormonal, pero que siempre se decida porque no es adecuado que esté tomando la píldora en varias ocasiones, ni siquiera en el mes, ni siquiera en el año. Ahora, la píldora la puede tomar o se puede tomar en cualquier periodo de edad, es decir, cualquier mujer en edad fértil la puede tomar. Así es, se puede tomar en cualquier momento. Todo es que tenga un contacto o una relación sexual que no haya sido planeada o fuera de lo que consideraba la usuaria, y entonces tiene el riesgo de que está consciente de que puede quedar embarazada, la puede tomar. Pero igual, siempre se le orienta, es un estatus de emergencia, no es un estatus de que voy a estar tomándola rutinariamente. Si ya se ocupa de rutina, mejor que elija un método anticonceptivo ya definido para poder evitar caer en complicaciones, irregularidades menstruales y las complicaciones que ya habíamos dicho de los trastornos de coagulación, sobre todo por las dosis altas que lleva esta píldora. Bueno, ¿esta píldora se puede adquirir sin receta alguna? Sí, se vende libremente en cualquier farmacia. Hay diferentes presentaciones, tengo entendido. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Prácticamente son lo mismo. Pueden ser de otro nombre, pueden ser otra cajita. ¿La dosis esta que a veces recomiendan dos? Es la misma levonorgestrel, y esa es la única que se ocupa como método anticonceptivo de emergencia con las dosis que son recomendadas para evitar que se implante, para evitar que se forme el óvulo, para evitar que se encuentre el óvulo y sobre todo la capacidad que tiene de hacer que se libere el endometrio. Y eso, al descamarse el endometrio, pues lógicamente no va a permitir que el colchoncito se anide el óvulo ya fecundado. Ahora, las recomendaciones para las personas que están pensando en utilizar este tipo de pastilla y para aquellas que lo vienen usando de manera regular o irregular. Ya sea de forma regular, ya sea de forma irregular, siempre se le recomienda a la paciente que se tiene que acordar de que una píldora es solamente en una ocasión a lo más. ¿Por qué? Porque no podemos arriesgarnos a hacernos daño. Es hormona en dosis alta. Eso hace y modifica mucho de nosotras en el ciclo hormonal, y entonces es innecesario. Sí es indispensable que si la paciente ya va a tener un contacto más rutinario, que elija siempre un método anticonceptivo para estar definida. Ok, muchísimas gracias, doctora, por hablar acerca de esta circunstancia. Hablábamos también de que estas pastillas no se puede hablar o están medicadas. Los médicos, además de orientar cómo es que funciona esta pastilla, también le recomiendan en algunos casos que tienen que ver con violaciones a menores de edad y también a mujeres ya adultas. Sí, como es tan efectiva en evitar la formación de un embarazo, entonces tiene una función realmente humanitaria en ese sentido. Las pacientes que han tenido o las mujeres que han sido o han sufrido algún tipo de alteración en su abordaje sexual, ya sea un abuso, ya sea una violación como tal, y corren el riesgo, obviamente no va a ser un embarazo deseado. Entonces es un método que le puede ayudar, realmente tiene función para poderle ayudar a la abusada a que evitar, lógicamente, un embarazo y recordarse de lo que significó ese momento tan incómodo para cada una. Perfecto, muchísimas gracias, doctora, por la información que nos está brindando acerca del uso adecuado de la pastilla para la mañana siguiente. Me gustaría que respondiéramos a la llamada telefónica de uno de nuestros televidentes. Muy buenos días a usted que nos está viendo. Por favor, recuerde escucharnos a través de su teléfono y no a través del televisor para que la comunicación sea mucho más fluida. Muy buenos días. ¿Cuál es su consulta a nuestra especialista? Buenos días, madre. Yo tengo problemas de tiroides, estoy operada. No me han podido operar para no tener familia, pues. Planifico con la T, la T, el DIU. Entonces me pregunté para la doctora, si yo me retiro del aparato ese que ando,
Supuestamente, pues si yo me la quito puedo salir embarazada, pero ya mi edad es 49 años. ¿Qué me recomienda la doctora? ¿Retirarme el aparato que ando? ¿Y qué consecuencias puedo traer si no planifico? Porque no me he operado para no tener familia. Ok, habría que ver, dice la paciente, 49 años, problema del trastorno tiroideo, anda con el DIU. Primero que nada, revisarse cómo está el DIU, cuántos años dura el DIU, desde cuándo se lo colocó, y sobre todo en el chequeo del trastorno tiroideo, ver cómo anda en su función hormonal, porque ya de por sí, a 49 años, ya está llegando prácticamente a una etapa de climaterio, y sin embargo eso no significa que no pueda correr el riesgo de quedar embarazada. Si el DIU ya está venciéndose, o por lo menos era un DIU para 10 años y está ya en periodo cerca, no es recomendable retirarlo hasta que ya se venza. Primero, ver que esté en adecuada posición. Segundo, eso es parte del chequeo. Y tercero, obviamente, con 49 años es un poquito difícil con un trastorno tiroideo que vaya a quedar en un estado de embarazo. Tenemos otra llamada telefónica de uno de los televidentes. Recuerde, por favor, escucharnos a través de su teléfono celular para que la comunicación sea mucho más fluida. Muy buenos días. ¿Cuál es su consulta? Sí, buenos días. La doctora decía de que el uso excesivo de dos veces al año puede traer consecuencias. ¿Cuáles serían las consecuencias de tomar 3 o 4 o 5 veces en el año de esta píldora? Muchísimas gracias, doctora. Usted explicaba las consecuencias. Sí, el mayor de los riesgos que puede tener es que produce trastornos de la coagulación. Entonces, al tener trastornos de la coagulación, esto te contrae a problemas de trombosis venosa. Esto contrae a problemas de que puede tener derrame cerebral. Esto contrae, es decir, no es un hecho de que le va a pasar a la paciente que está utilizándola, pero lleva a un mayor riesgo, y eso sí lo asociamos a que tiene enfermedades crónicas, quizás, entonces es más alto el riesgo. Entonces, el uso también está, cuando es excesivo, conlleva también a riesgo de un trastorno del sangrado menstrual más difícil de controlar, y por eso es que se recomienda como un método de anticoncepción de emergencia, no como un método rutinario. Para métodos rutinarios existen otros, entonces tiene que elegir cuál es el mejor método al que uno se acople para poder evitar caer en estas complicaciones. Doctora, hay una duda que nos hacen llegar: si yo quedo embarazada y no me doy cuenta, obviamente, que ya hay una fecundación, y tomo la pastilla, ¿genera algún tipo de reacción adversa al embarazo? Pues realmente la única reacción es que por la dosis de la hormona le puede dar una reacción de dolor de cabeza, náusea, vómito, malestar general en ese sentido de los cambios hormonales, pero ya no tiene ninguna función. Ya ahí, cuando ya se implantó, cuando ya se comenzó un embarazo, ya la hormona, ya la píldora ya no tiene ninguna función, el embarazo va a seguir. Perfecto, muchísimas gracias, doctora, por la ampliación acerca de este tema del uso de las pastillas para la mañana siguiente.